Agradezco este espacio al CIDE, que nos dan la oportunidad de tener la voz desde, como bien mencionó el doctor, desde Tlaxcala, México. Y bueno, pues después de escuchar toda la exposición del doctor Feidberg, bueno, pues yo quedé realmente muy motivada por todo lo que él expuso y seguramente tomaré muchas de las recomendaciones que él hace para nuestra actividad. Nosotros desde la docencia, con una visión más enfocada en la investigación, en la educación, pero que seguramente todos estos conceptos, todas estas propuestas que él hace en su conferencia magistral, pues no están alejadas precisamente de la educación, sino que precisamente la educación retoma muchos de estos conceptos de este tipo de propuestas para la mejora sobre todo. Bueno, yo voy a compartir una, una presentación que aquí tengo. Me permiten Puede activar su audio. Adelante. ya me Puede están ponerlo escuchando. en modo presentación. ¿Ya me Y está ahí sí. escuchando? Sí, le ¿Ya? escuchamos. Ah, de acuerdo, perdón, no tenía activo mi micrófono. Bueno, eh, comentar que esto que yo voy a compartir es en esta ponencia, esta es una ponencia, es parte de una serie de investigaciones que a lo largo de mi actividad docente he realizado junto con otros colegas, con otras colegas, en temas que nos interesan y que de alguna manera abonan a la responsabilidad social que desde la universidad tenemos y que vinculamos la mayor parte de nuestros proyectos con estas necesidades sentidas de la población y sobre todo de las poblaciones más vulnerables, que en este caso son las niñas, los niños y los adolescentes desde las aulas. Entonces, este tema, al cual denominé Educación para la Paz en la Convivencia Escolar, estrategias para la reducción de la violencia en las aulas, está relacionado a uno de los problemas que de alguna manera están presentes y vigentes a lo largo y a lo ancho del mundo, que es el tema de la violencia. La violencia que sabemos, bueno, en países como el mío, tenemos un grave problema de violencia, tenemos un promedio de una tasa de 10 feminicidios al día, terriblemente, llevamos más de 106,000 homicidios dolosos en lo que va de este año. Cifras oficiales, son cifras oficiales que están ahí y que preocupan y nos ocupan a quienes estamos en la docencia. Entonces, retomando precisamente algunos de esos datos de cómo la violencia ha trastocado, ha hecho una disrupción
precisamente a los espacios en los que nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes pasan más de un tercio de su vida. Encontramos datos que nos hicieron abordar este tema ya muy de cerca, como el que por lo menos el 70%, es decir, 7 de cada 10 alumnos han sufrido algún tipo de violencia, es parte de esa preocupación. ¿Por qué? Porque esto causa efectos y daños colaterales en ellos, daños psicológicos, físicos, emocionales, que muchas veces en otros trabajos que también tenemos y que hemos dirigido en tesis, hemos encontrado que en muchos casos no solo ese tipo de daño, sino también en algunos llega hasta la muerte. Entonces, nos dimos a la tarea de realizar una investigación en las escuelas de educación básica del estado de Tlaxcala, en México, como me presentaron al inicio. Yo soy de México, país, de un estado, aquí le llamamos estado, de Tlaxcala, uno de los estados más pequeños de la República Mexicana, eh, con un promedio de 1.200.000 personas, un poquito más, un poquito menos. Pero el objetivo de esta investigación, esta es una introducción nada más, fue conocer qué se estaba haciendo en las escuelas para reducir precisamente esa violencia que, como mencioné en un inicio, ha trastocado esos espacios que en algún momento fueron o son un espacio de desarrollo, de aprendizajes, pero que con esta creciente violencia que llega a las escuelas se ha trastocado, se ha lastimado. Entonces les preguntamos, queríamos saber o quisimos saber con esta investigación qué se estaba haciendo en las escuelas para construir ambientes de paz y con ello reducir esta violencia que comento. Es un problema, como bien mencionan muchos autores, un problema que afecta la convivencia diaria, la convivencia escolar. Y para autores que precisamente estudian la violencia en las escuelas, esta radicaliza esos espacios de convivencia. En esos espacios de convivencia y de desarrollo y de aprendizaje está ausente el diálogo, dice Fierro. Está ausente el aprecio, el respeto a los derechos humanos. Y entonces se hace necesario revisar de manera multifactorial, de manera más organizada entre diferentes especialistas, lo que está sucediendo, a fin de que desde este concepto, desde este paradigma de educación para la paz, se trabaje desde las escuelas en esa aplicación de estrategias que abonen en la reducción de este problema. Bajo esta premisa de que existe una alta tasa de violencia en las escuelas, decía en una de las diapositivas, por lo menos 7 de cada 10 alumnos y alumnas han revelado que han sufrido algún tipo de violencia, sea verbal, psicológica, física e institucional también. Y tomando en cuenta esos fundamentos y esos paradigmas de educación para la paz, es que revisamos precisamente los referentes normativos y jurídicos que mandatan esa necesidad de fomentar ambientes de paz y de reducción de la violencia. Entonces revisamos precisamente no solo los marcos teóricos, como ya mencioné en la otra diapositiva, sino también nos orientamos en algunos de los enfoques, enfoques metodológicos para precisamente hacer nuestra investigación. Una investigación que ahorita les voy a platicar en qué consistió, pero en la cual metodológicamente nos tuvimos que valer de un enfoque de análisis de contenido para poderlo reducir y poderlo presentar precisamente en este caso a las audiencias. Quiero decirles que parte de esta investigación se publicó en un libro, y es un libro que ya hemos pues, publicado por parte de Gedisa Editorial,
y que también se ha presentado en diversas ferias de libro. Una de las más representativas en México es la Feria del Libro de Guadalajara. Bueno, pero entonces con todo esto, esta fue una introducción, nos metimos precisamente a ver qué decían las investigadoras y los investigadores acerca de la violencia. Entonces, con esa preocupación de cómo ha crecido, de cómo se presenta en las escuelas, en todas las formas, se presenta en los patios, se presenta en el mismo salón, en el recreo, en varios espacios. Una alumna de doctorado recién se presentó y defendió su tesis precisamente de la violencia en las escuelas, en la educación básica, con los varones, con los niños. Y, y da datos muy interesantes de cómo se da la convivencia en las escuelas y cómo afecta ahora ya no solo a las niñas, sino que como se piensa en estos temas de equidad de género, sino a los niños, cómo les afecta, cómo les impacta de manera muy significativa en su desarrollo. Entonces, Arendt, que es una investigadora también, dice que la violencia es eso, es una forma coercitiva de poder. Finalmente es lo que busca el agresor. Es un instrumento que le sirve de control a los intereses de un grupo en particular o de una persona, de una clase social. Y algo que destaca ella es que en muchas ocasiones se piensa que es algo que no es de manera consciente, pero al contrario, ella lo tipifica como una acción racional y muy premeditada. También tomamos como referentes teóricos lo que en algún momento el psiquiatra noruego Olweus determinó como bullying, el famoso bullying, que es ese acoso escolar que consiste en una repetitiva conducta de agresión u hostigamiento hacia el agredido o la agredida y que tiene que ver precisamente con esa intención de maltratar psicológica, verbal o físicamente a los escolares, a las escolares. Es decir, de forma reiterada, diariamente, a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas, se presenta este fenómeno, este evento, y daña a quien es el agredido, no al agresor, perdón. Se usan apodos hirientes, se usa la burla, se usa la provocación y con eso también se logra por parte del agresor o la agresora ir excluyendo de manera muy sutil socialmente en la escuela a la niña o al niño que es agredido. Entonces, bueno, pues tomando en cuenta esos conceptos, esos referentes teóricos, nos fuimos a revisar qué decían algunos autores acerca de la educación para la paz y con esta idea de construir escuelas más justas y sociedades más justas. Entonces, pues revisando precisamente estos conceptos, encontramos que de todos y de todas en el mundo, de las sociedades del mundo, una de las metas es lograr precisamente la paz mundial. En este sentido, y con base en estas premisas, con base en esta idea de convivir y de construir ambientes más sanos y de convivencia pacífica, revisamos lo que decía Jares, que a la educación para la paz se le concebía precisamente como un proceso educativo continuo y permanente, que tiene como idea, que tiene como fundamento esos conceptos de paz positiva y una perspectiva creativa del conflicto. Es decir, crear a través o a partir de métodos problematizantes, es decir, de algunas propuestas innovadoras trabajadas en clase, desarrollar un nuevo tipo de cultura, una cultura de paz que llevaría a una educación para la paz. La UNESCO también nos ayudó con sus premisas acerca de estos conceptos de educación para la paz y retomamos precisamente esos valores que la UNESCO nos da a conocer como organismo internacional
valores que nos ayudan a fundamentar estos temas de justicia, de respeto mutuo entre los pueblos, de sororidad, un tema o un concepto que se emplea mucho para hacer análisis de perspectiva de género, y que nos llevan a pensar en que a partir de estos ideales y de estas propuestas y de estas filosofías se lograría a nivel global construir un verdadero lugar en el que se hable de una educación para la paz. Desde un punto de vista metodológico, este trabajo lo hicimos, lo concatenamos con las ideas de trabajo en clase, trabajo escolar, y tomamos en cuenta que Jares también decía que esta educación para la paz tiene que ver con el microcosmos escolar y con un macro nivel de estructuras sociales, es decir, desde lo grande, desde lo global, desde cómo están estructuradas las sociedades y cómo es posible trasladarlo a un espacio pequeño, a un espacio de un aula, a un espacio de un mesabanco, con esta idea de trascender y lograr mejores relaciones humanas. Y bueno, para construir entonces una educación para la paz en nuestro país y en el tema de la educación, desde los planes nacionales de desarrollo y los programas sectoriales, se encontró que se incluye esta idea de construir esa educación para la paz basándose en varios principios, principios de calidad, de en la educación, en todos los tipos y en todas las modalidades. O sea, el programa es muy amplio, pero se considera entonces incluir estos principios de equidad, de inclusión, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, sobre todo contra las mujeres, ahí lo dice muy claramente, de difusión de derechos, de adoptar, como se mencionó, acciones afirmativas en beneficio y que garanticen y que eliminen cualquier tipo de discriminación, ya sea por raza, por etnia, por todos estos tipos de factores que de alguna manera o en algún momento inciden para que en los espacios escolares no se alcance a tener una mejor convivencia. Entonces, en las escuelas se trabaja bajo este referente del programa sectorial de educación. Otro de los marcos de referencia que tomamos en cuenta en esta investigación para identificar qué se estaba haciendo en las escuelas para reducir la violencia y construir una educación para la paz fue el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Este es un programa que así está establecido, aplicable, con aplicabilidad en todos los espacios educativos, pero principalmente en las escuelas de educación básica, incluida la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal y las demás niveles educativos, con la idea de formar a los maestros de educación básica para que se trabaje en favor de reducir la ignorancia y sus causas, los efectos, las servidumbres, los fanatismos también, y evitar la violencia. Nuevamente ahí dice es la que se ejerce contra los grupos vulnerables. En este caso habla mucho de las mujeres, pero nosotros lo trasladamos a las escuelas de educación básica. Aquí habla un poco más del Programa Nacional de Convivencia Escolar, todos los principios por los que se rige y se guía, y que además está publicado como parte de los lineamientos que se deben de aplicar en las escuelas en el diario oficial de la Federación. Entonces, en resumen, los marcos normativos que
apoyan o abonan para la construcción de la educación para la paz y que tomamos en cuenta para esta investigación son los incluidos en el Plan Sectorial de Educación, en el acuerdo, este es otro documento, en el acuerdo 717 para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar y en el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que ya comenté y bueno, pues aquí están más resumidos. Entonces realizamos una investigación con enfoque cualitativo descriptivo sistemático, en el cual nos apoyamos de las autoridades educativas en el estado de Tlaxcala. Se hicieron las gestiones para ya ir muy de cerca con las maestras y los maestros a identificar cuáles eran las estrategias que estaban aplicando para reducir la violencia y construir la paz. Fue un trabajo, como ya decía, de corte inductivo-deductivo, y nos basamos en el análisis de contenido para conocer estas estrategias. Entonces, lo que tuvimos fue que se lanzó la propuesta a través de las instancias superiores de las maestras y los maestros de las escuelas y obtuvimos en un correo que creamos exprofeso para esta investigación un total de 89 documentos que narraban lo realizado en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria. Aquí puedo mencionar que aunque pareciera que la cantidad de documentos sea menor, fueron documentos muy abundantes, fueron documentos narrados por las maestras y los maestros, en las cuales de entrada se les hacía la invitación que nos indicaran qué estaban haciendo en sus escuelas, cómo se llamaba la estrategia o la experiencia, así les llamamos también, de qué nombre le habían puesto a esa actividad, a quién estaba dirigida, quiénes participaban, cuál era el objetivo, cuáles eran los resultados de algunas de ellas. Entonces, esta fue la respuesta que tuvimos de parte de las escuelas. Ante esta abundante información que tuvimos, porque las narrativas eran bastante extensas, recurrimos a sistematizar toda esa información, agrupando las estrategias de acuerdo a 3 categorías y en tablas para que fueran más entendibles, como ya mencionaba, en 6 apartados. En estas tablas se leen en 6 apartados, que es nombre de la experiencia, descripción, objetivo y ámbito de implementación. También, como mencioné, se incluyó, además de saber cómo se va la estrategia o la experiencia, les pedimos que nos indicaran quiénes participaban en la obtención o en la aplicación de la experiencia. Se incluyeron los apartados de herramientas pedagógicas empleadas, los resultados de la aplicación y las escuelas. Algunos de las narrativas que nos compartieron no tenían todavía documentados algunos logros, no obstante nos sirvió para poderlas nosotras clasificar nosotras porque fuimos un grupo de investigadoras. Y en esta presentación, bueno, únicamente voy a incluir una parte, no todo, porque bueno, fue un trabajo bastante abundante que, como mencionaba, está publicado en un libro. Los resultados, principalmente buscamos identificar la reducción de la violencia de género y la construcción de una educación para la paz. Entonces, aquí nada más voy a hablar de dos dimensiones de los resultados, que fueron las estrategias relacionadas a la resolución pacífica de los conflictos, educación para la paz, y el desarrollo de acuerdos para la no violencia y o reglamentos escolares áulicos para la paz también. Entonces, como ya comentaba en un inicio, se hizo uso de una técnica documental para
extraer, analizar de todos los informes acopiados los tópicos que daban precisamente respuesta a estos dos puntos, a fin de acercarnos lo más posible a la realidad objeto o objetivo de la investigación. Entonces, categorizamos lo encontrado, clasificamos los informes, establecimos dimensiones y buscamos describir lo que nos habían compartido. Todo esto tomando como principio lo que dijo Jacques Delors en el informe de en el que decía que en la vida todo ser humano debe alcanzar principalmente 4 aprendizajes. Uno de ellos es aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. Entonces, eso fue lo que buscamos encontrar que se estaba haciendo en las aulas. Entonces, en el cuadro 1, que ahorita voy a compartir, sistematizamos lo que comenté, los 89 informes, para encontrar qué estaban haciendo para reducir los conflictos escolares. Se hizo la selección y vaciado de las aportaciones. Ahí menciono cuántos correspondían a nivel preescolar y cuáles y cuántos correspondían a los otros niveles que están incluidos según la nota que en una de las diapositivas mostré. Están incluidos en educación básica, puesto que desde el 2019 se decretó en México que la educación básica incluye estos 3 niveles, 4 ahora, desde educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, en el cuadro que ahorita vamos a observar, lo que podemos ver es que las estrategias que se han aplicado en estas escuelas de alguna manera quieren abonar o buscan reducir los conflictos violentos en las aulas a través de este tipo de estrategias. El análisis que hacemos se basa precisamente en algunos de los postulados establecidos desde el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en el que sabemos, se busca que las relaciones en las escuelas busquen sobre todo eso, el aprender a vivir juntos, a convivir juntos, a llevar a los niños y a las niñas a crecer en valores y en ideales en los cuales no olviden que lo que se busca es reducir los prejuicios y construir mejores sociedades menos violentas, más inclusivas y más eficaces. Entonces, en el cuadro que aquí les voy a mostrar, dice que precisamente esto fue lo que encontramos en los informes. Aquí estamos describiendo el nombre de la experiencia, la descripción muy corta porque era muchísima información la que nos daban las maestras y los maestros, el objetivo de la experiencia, el ámbito de implementación, la mayoría se estaban aplicando en los contextos escolares, las herramientas pedagógicas empleadas y los resultados. Entonces, aquí lo interesante fue esto, cómo los maestros y las maestras de alguna manera bautizaban a sus experiencias con algún nombre relacionado a este objetivo de reducir la violencia y construir mejores espacios educativos. Una de ellas fue fomentando una sana convivencia aplicada en preescolar. La siguiente, disminuir prácticas violentas dentro y fuera del salón de clase, así le llamaban a su experiencia en secundaria. La otra, la integración de padres de familia, alumnos y personal, así le llamaron. En secundaria, juguemos todos con respeto y tolerancia, también aplicada en secundaria. Y la quinta, acciones para erradicar todas las formas de discriminación hacia las mujeres y niñas. Entonces, así les denominaron a sus experiencias. Y aquí en el cuadrito lo que podemos ver es cuáles eran a grandes rasgos la descripción de su experiencia.
por ejemplo, en esta fomentando una sana convivencia preescolar. La descripción lo que decía es que se proyecta aplicar los valores de forma trascendental y con ello impacten en el comportamiento de la totalidad del alumnado. El objetivo de esta experiencia fue que al término del ciclo escolar 2016-17, los alumnos serían capaces de convivir armónicamente al desenvolverse en diferentes situaciones. Es en el contexto escolar, y lo que usaba la maestra o maestro responsable del grupo era un semáforo de conducta. Ponía en colores las conductas más cercanas a lo mejor, es decir, en el verde significaba que los niños y las niñas estaban más cercanos al ideal de convivencia y de mejora de las o de reducción de las situaciones de violencia, y de esa manera, con este semáforo de la conducta, la maestra o el maestro tenía más claro qué estaba sucediendo en su salón de clase, con esta idea de resolver los conflictos y en el caso de que presentaran algún conflicto, resolverlos mediante el diálogo. También ahí mencionaba en esta experiencia que hacían empleo mucho de la lectura de cuentos, cuentos y sobre todo fábulas en las cuales se hiciera énfasis en el tema de los valores. Al término del ciclo escolar, lo que, según el reporte, es que pese a las acciones implementadas, únicamente habían logrado avanzar en un 80%, pero se establecían continuar planeando y desarrollando estrategias para reducir la violencia y construir una educación para la paz en su salón. Otra de las experiencias aplicada en secundaria, disminuir prácticas violentas dentro y fuera del salón de clase. Aquí lo que se hacía era gestionar pláticas y talleres para los diferentes grados y los grupos con características específicas con la finalidad de evitar prácticas de cutting, que es una práctica ya que yo poco conocía, personalmente no tenía información de qué trataba, pero cuando me describen esta experiencia, bueno, me doy cuenta que es una práctica o era una práctica que era recurrente en los salones de nivel de secundaria, y que los maestros y las maestras estaban preocupadas porque en muchas de esos espacios con esos adolescentes incluso se llegaba a pensar o se tenían ideas suicidas, y también había presencia y consumo de sustancias tóxicas. Entonces el objetivo de esta experiencia era diseñar actividades con la finalidad de lograr que los alumnos y las alumnas tuvieran una buena autoestima. Para eso todavía no tenían muy claro cómo hacerlo. No tenían resultados, pero ya estaban haciendo pláticas y talleres precisamente para evitar y para mejorar la autoestima de sus alumnos y sus alumnas. Únicamente el ámbito de implementación se quedaba en el aula, es decir, no se trabajaba con la comunidad. Todavía no tenían resultados. Esta otra que les voy a comentar, la tercera, perdón, tenía la intención de fortalecer los valores, y lo que hacían era el uso de carteles y lonas alusivas al tema de los valores para lograr una convivencia sana y pacífica. Se hacía en el espacio escolar y se valían de las herramientas pedagógicas de exposiciones, carteles, pláticas informativas y proyecciones. Y bueno, aquí sí reportaban resultados, y los resultados eran que el 75% del alumnado había logrado mejorar de manera significativa esos episodios de violencia, y habían mejorado la convivencia. La cuarta, juguemos todos con respeto y tolerancia, también en secundaria.
se determinó hacer, después de hacer un análisis de la ruta de mejora. Esa es una estrategia que se aplica en los consejos técnicos escolares y lo que buscan es, o sea, hicieron una revisión histórica de cómo se había comportado las diferentes generaciones de niñas y niños y de adolescentes, y lo que buscaban entonces era promover actividades dirigidas a fortalecer la convivencia, privilegiando primero el diálogo y los acuerdos. Se aplicaba en el entorno escolar y lo que mencionaban como resultados era que habían disminuido significativamente las discusiones, las agresiones físicas y había mejorado la convivencia. Entonces, bueno, estas fueron algunas de las actividades y precisamente lo que se buscaba era garantizar que los actores involucrados en estos procesos deberían de evitar las desigualdades, deberían de diseñar estrategias orientadas a construir espacios escolares más democráticos, a espacios democráticos más igualitarios, a que los niños y las niñas llegaran a ser más sensibles a las problemáticas sociales. En este otro cuadro que viene en la siguiente diapositiva es otro cuadro en el que también se rescatan otras prácticas y la mayoría también son aplicados en nivel preescolar, en secundaria y principalmente en primaria. En preescolar, secundaria y primaria es en los que se aplican estas experiencias. Y bueno, ya nada más les voy a decir, una se llamaba convivencia escolar, vamos a ser amigos, disminuir prácticas violentas dentro y fuera del salón de clases, el valor del mes, por aquí, uno se llamaba aquí, en la experiencia número 4, la 5, juego, convivo, respeto y aprendo en preescolar. Había una también que estaba muy focalizada a los padres de familia y principalmente lo que nos llamó mucho la atención es que se estaba trabajando más en nivel preescolar y en nivel secundaria. Y aquí lo que podemos ver es nuevamente lo que ya describí en la anterior diapositiva, de qué se trataba la experiencia, cuál era el objetivo, cuáles eran los materiales didácticos que estaban empleando. La mayoría eran pláticas y talleres, pero algunos otros sí hacían uso de materiales didácticos, videos educativos, materiales impresos, algunos tenían establecidos sus calendarios de valores. También hubo esta actividad, las 5, en la cual se valían de algunos retos artísticos también, situaciones de aprendizaje. Algunos otros, sobre todo en secundaria, se valían de los clubs de danza, clubs de matemáticas, todos estos con la intención de que los alumnos y las alumnas, los niños, las niñas y los adolescentes se enfocaran en una actividad más recreativa o más formativa, con la intención de alejarlos de estos procesos o estos fenómenos de violencia que en algunos casos, bueno, pues son bastante significativos. De esta manera, lo que encontramos en esta investigación y que ya está publicada, ya está publicada, es que desde la educación, desde los espacios educativos, el alumnado puede ayudar, puede construir desde abajo, es decir, desde las primeras momentos de su desarrollo y de sus aprendizajes, pueden empezar a construirse como ciudadanos y ciudadanas más sensibles, más amigables, desde la erradicación de las conductas
de acoso, de las conductas de desigualdad, de las conductas de inequidad desde la educación básica, podemos como maestros y como maestras reducir la violencia, instaurando el respeto y los derechos a los derechos y consolidando los valores y principios democráticos en las aulas. Todo ello con la intención de lograr una educación para la paz, y esto tiene mucho que ver con esta vinculación con la sociedad, es decir, que no podemos dejar de lado que problemas como estos, como la violencia, a final de cuentas repercuten en toda la estructura, en todas las estructuras de las sociedades. Entonces, tomando en cuenta que la educación es un derecho universal, tomando en cuenta que desde ahí se forman y se construyen a las generaciones que vienen, debemos de pensar en que desde aquí, desde estos espacios como en este congreso, podemos también contribuir a reducir este flagelo que yo le llamo, que es la violencia. Entonces, algunas de las recomendaciones para las escuelas es que tomen partido a favor de la socialización del individuo, que se entienda que el acto educativo es un proceso activo, creativo, que se ponga especial énfasis tanto en la violencia directa como en la estructural, que se establezcan programas de lucha contra la violencia estructural con acciones tendientes a erradicarla de fondo, que se diseñen programas de sensibilizaciones en los que se fomente la sensibilidad que favorezca la aceptación del otro, y que se atiendan las formas de organización de la vida en la escuela, la tolerancia y la solidaridad. Y esto, termino diciendo, no significa construir la paz, reducir la violencia, no significa dibujar palomitas o imaginar escenas poéticas, sino que significa enseñar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a todos los estudiantes, hombres y mujeres, a liberarse de las ataduras que les impidan gozar de lo más elemental, que es esa libertad y ese derecho que tenemos, que tienen todas ellas, todos ellos, a desarrollarse en un ámbito empático y tolerante, y sobre todo a construir desde los espacios escolares una educación para la paz. Bueno, pues esta sería un poco lo de mi ponencia. Y bueno, pues con esto termino.